El horario es de 17:45 a 19:30 horas. O sea, les tiene que realcanzar el tiempo para hacer el parcial. Tengo entendido que hay 5 que no pueden asistir en forma presencial porque no viven en la ciudad. Así que le pido que esos 5 me manden pongan en el grupo de WhatsApp el nombre completo, así yo ya los identifico y mañana les envío el parcial vía WhatsApp a cada uno. O sea, no es que le voy a cambiar el parcial, sino que va a ser el mismo, el mismo formulario, la misma planilla que le voy a dar al resto de los compañeros que lo hacen en forma presencial, se los mando por WhatsApp y ustedes van a responder vía mail. ¿Sí? Así que bueno, después, si quieren ir ahora o más tarde, vayan poniendo en el grupo quiénes son, vayan identificándose, así yo después les envío en forma privada el parcial. Profe, Sí, yo, Eugenio Lucy, que le había dicho que no iba a estar, estoy al final en la ciudad, así bueno, que lo voy a hacer presencial. bueno, listo. Entonces quedan 4. Recuerden llegar a tiempo. Sinceramente no sé cuál es el aula que tienen preparada para nosotros, no lo sé. Así que bueno, no. A lo sumo nos encontraremos ahí a la entrada de la facultad y bueno, después nos guiarán hacia dónde tenemos que ir para hacer el parcial. Creo que Bien. son las de arriba, profe, porque están separados los bancos y son las más grandes, entonces Pues creo que sí, no estoy segura igual. sí, yo le digo porque hace como 2 años que no voy a la facultad, así que bueno, va a ser todo un acontecimiento. Pero bueno, nos juntamos ahí y hacemos el parcial. Los temas del parcial van hasta moneda, son los temas que van al parcial. El formato del parcial son 20 choice, ¿sí? 5 verdadero y falso, 20 choice, 5 verdadero y falso. Cada choice tiene un valor de 1 punto y cada verdadero y falso tiene un valor de 3 puntos. O sea, puntaje total que pueden llegar a sacar es 35 puntos, ¿sí? Tienen que sacar 14 puntos mínimo para aprobar o 21 puntos mínimo para tender a la aprobación directa. ¿Sí? Eso es el formato. No es complicado, generalmente. Me preguntan estadística del primer parcial, terminan logrando la promoción el 80-85% en el primer parcial. O sea, sacando una nota de 6 o más. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a algún tema de mañana? Profe, yo hice el cuestionario de moneda Sí. hoy y me quedó una duda con una pregunta que la escribí mal, o sea, para mí la tuve mal, pero no entendíamos el por qué. Bueno, ahí dentro del campus, si lo vemos, Dale. Toranzo. A ver, si lo puedo identificar. El de moneda, me decís. Sí, la pregunta número 5. Que para mí ninguna era la correcta, pero no había no estaba la opción de ninguna, entonces, bueno, capaz me enredé al entender el tema. A ver, bueno. Ya tengo el cuestionario. ¿Por qué no? ¿Mm? Muy lenta esta máquina. Síntoma de que hay que cambiarla. Moneda, me decís. Sí,
Estoy fijando en otro curso, no lo encuentro. No. Sí, mirá vos, qué locura. Acá está. Vamos a compartir, si no te jode, vamos a compartir, así lo vemos entre todos. Vamos a poner todo esto. Ok. Bueno, acá. Bien. Si la autoridad monetaria vende títulos de deuda pública, ¿sí? Si vende títulos de deuda pública, ¿por qué lo cambia? No, ese no era, ese lo Ah, leí mal y lo contesté mal. bien, perdón. Pero porque lo leí mal, me confundí al leerlo y entendí cualquiera. Era el 5. ¿Y yo por qué apreté eso? Bueno, mira, el 5 me parece, o será el 6. ¿De qué tema era? A mí era de moneda, decía, se aumenta el porcentaje de la reserva legal y había un par de opciones. Se aumenta el porcentaje de la reserva legal. ¿Sí? ¿Qué pasa con el multiplicador? Aumenta el porcentaje de reservas. ¿El multiplicador aumenta o disminuye? Va a disminuir el multiplicador. Disminuye. Entonces la B no va. ¿Sí? Sí. La oferta monetaria. Disminuye la oferta monetaria. Disminuye la base monetaria. Acá disminuye el multiplicador, la base monetaria y la oferta monetaria. ¿Sí? Dame un segundito que esto lo vamos a ver con el... Ahí que lo encuentro. Lo voy a encontrar. Bien, vamos a dejar de compartir y vamos a compartir nuevamente esto, esto. Bien, acá tenemos el ejemplo que vimos la semana pasada, ¿no? Vamos a poner valores, efectivo 200, depósito 300, reservas 30 pesos. Eso lo dejamos así como está. ¿Sí? O sea, fíjense, la base monetaria es efectivo 200 y la reserva 30. Bien. Me dice que... Bueno, enunciado. Si aumenta el porcentaje de la reserva legal, sería esto, o sea, se mantiene constante, en vez de 30 vamos a subirlo a 60. ¿Sí? Fíjense, vamos a anotarlo acá, base monetaria de 230, vamos a anotar los valores que tenemos ahora. Oferta monetaria de 500 y 2.17391 perdón, el multiplicador. Lo pasamos de 30 a 60. ¿Sí? Fíjense, el multiplicador disminuye, obviamente, porque al incrementarse, acá tenemos la fórmula, ¿no? Al incrementarse parte del denominador, va a ser que el resultado del multiplicador va a ser menor. Fíjense, pasa de esto a esto. Disminuye. Perfecto. La oferta monetaria, fíjense que se mantiene constante. ¿Sí? Pero la base monetaria de 260 pasa a 230, porque la base monetaria es el efectivo más las reservas
perdón, la base monetaria pasa de 230 a 260. Entonces, el efectivo pasa de 200 a 60. Perdón, de 260 a 200, perdón, 230 a 260. ¿Sí? La base monetaria es el efectivo más las reservas que tienen los bancos. Entonces, la base monetaria aumenta. Sí, efectivamente. Claro, como no estaba la opción, digo, bueno, no sé, disminuye el multiplicador y la oferta monetaria se mantiene constante, pero la base monetaria aumenta, entonces no sabía qué opción. Sí, sí, esa la dice muy a la rápida, entonces sí. No, pero en realidad es como vos decís. Acá falta una que te diga que la oferta monetaria se mantiene constante, el multiplicador disminuye y la base monetaria sube. Que acá no tenemos. Ya lo voy a corregir, gracias por avisarme. Ya lo voy a corregir después en el cuestionario. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda para mañana? Bueno. Profe, Sí, usted nos va a mandar un cuestionario por mail sí, a los que rendimos virtual sí. y lo respondemos directamente ahí o lo tenemos que responder en hoja. Eso no entendí. Te lo mando por mail y ustedes me lo reenvían por mail con las respuestas. ¿Sí? Por ejemplo, punto 1, respuesta correcta C. Punto 2, respuesta correcta B, así. Bien, Primero, profe. primero verdadero y Bien, bien. falso, verdadero, justificando, falso o justificando. ¿Sí? Todos los verdaderos y falsos es justificando, ¿no? Bien, bueno. Listo, gracias, profe. Bueno. Y profe, Sí, ¿nos tenemos que conectar a algún Zoom o algo? Los que lo hacemos sí, en yo la casa. voy a habilitar una reunión de Zoom por las dudas que ustedes tengan alguna consulta, alguna duda, lo hacen por el Zoom. Yo igualmente esperemos que tenga señal ahí en la facultad, en el aula. Así yo estoy presencial con los que están en el aula y virtual con los que están desde su casa. Bueno, empezamos con inflación. Algo que me quieran decir algo más del parcial, si no, arrancamos con inflación. ¿De cuánto fue la inflación del mes de agosto que dijo el gobierno? ¿Escucharon algo? ¿No? ¿Sí? Lo dijeron ayer, anteayer. La inflación que publicó el gobierno fue del 2,5%. ¿Qué dice ese número? ¿Qué les dice? ¿Qué sería? ¿Alguien se anima? ¿Qué es para ustedes lo que es? ¿Qué es para ustedes la inflación? Cuando hablamos de inflación, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de seguridad? ¿Hablamos de salud? ¿De qué hablamos? Variación de precios. Variación de precios, bien. ¿Sí? Todos por igual, todo en distintos sentidos, distintas variaciones. ¿Es representativo? ¿No es representativo? Que a mí me digan, que a nosotros nos digan la inflación de agosto fue del 2,5% mensual. ¿Qué quiere decir con eso? Que un aumento promedio de los precios del 2%. Un aumento promedio de los precios de un 2,5%. ¿Y es representativo o no?
que depende, si tenés precios pisados, por ejemplo, no, porque esos no se mueven y otros se mueven el dólar, a lo mejor puede ser. No. Yo me dedico a la venta de zapatillas deportivas, por ejemplo, ¿no? Digo, no, mira, el 2,5% es una mentira. A mí las zapatillas en un mes se incrementaron un 10%. ¿Cómo me explicás a mí eso? ¿O cómo lo explicás a otra persona que dice, no, mira, a mí el gas me vino el mismo valor, el mismo precio? ¿De qué inflación del 2,5%? Porque los precios de la canasta básica no se movieron a lo mejor, entonces el promedio baja. Claro, al ser un promedio, ¿sí? Vamos entrando un poquito en tema. ¿La inflación qué es? Es un aumento sostenido y generalizado de todos los precios de los precios de los bienes y servicios. O sea, es generalizado porque incluye a todos los bienes y servicios que se comercializan en esa economía. Es sostenido porque no es, digamos, que suben esporádicamente el precio y después no suben nunca más. O sea, no podemos hablar de inflación en países europeos en los cuales la variación de precios en promedio en un año es del 0,7% como pasa en Italia. Vos le hablas de inflación al italiano y te dicen, no, acá no existe. ¿Sí? Por otro lado, el italiano si tiene una variación de precios en un año de el 5 o 6%, en un año estoy hablando, ya se pone loco, ¿sí? Porque no está acostumbrado a eso. Nosotros, los argentinos, que estamos a tener un chaleco a prueba de bala un poco más, estamos acostumbrados a eso y cosas peores. O sea, nosotros, un país como Argentina, que tenga una inflación anual de un 5%, ¿ustedes se imaginan lo que sería eso? Sería una cosa loca, o sea, sería una estabilidad, una tranquilidad, y no esta vorágine de que todo el tiempo, constantemente, tenés variaciones de precios que te complica o te dificulta la actividad económica. ¿Sí? Vamos a suponer que ustedes están planificando ahora las vacaciones en Brasil para irse en enero. Después de rendir economía el 30 de diciembre, aprueban economía, se van a Brasil. ¿Pueden planificar el precio? ¿Pueden presupuestar algo? ¿Estimar algo con la economía argentina? Y no. Bolivia el año pasado creo que tuvo una inflación del 0,4% anual. Ni existe la variación de precio en esos países, por el momento, ¿no? Por otro lado tenés Venezuela que tiene una variación anual de precio del 1000% o más. ¿Cómo sería vivir en Venezuela? ¿Alguien se imagina? ¿Vieron algo de Venezuela? ¿Alguna imagen? Los residentes de Venezuela con todo un fajo así de dinero que básicamente no vale nada. Ahí me dicen acá en el chat. Miserable. ¿Qué será miserable? No entiendo. ¿Miserable qué? Esto es un tema, o sea, para algunos lugares la inflación es un porcentaje y para otro es otro tipo de porcentaje. Los sudamericanos, los latinos, estamos acostumbrados a variación de precios mucho más alta que países europeos. El aumento es un aumento sustancial y sostenido en el nivel de general de precios de un país en un periodo de tiempo determinado. O sea, el nivel general de precio es un indicador, un valor simple y sencillo que te determina cuánto representa o que representa en promedio los precios de todos los productos de esa economía. ¿Sí? Después eso periódicamente va a ir cambiando y va a ir exteriorizando y de esa forma podemos ir determinando cuánto es la variación promedio de esos precios de esa economía. Es sustancial, la inflación habla de una variación sustancial porque depende de la cuantía del aumento, como decía recién. No es lo mismo hablar de inflación del 7% en Europa, en un país europeo, que hablar de una inflación del 7% en Argentina. Hoy en día nosotros llegamos a tener una inflación del 7% y, bueno, sinceramente les voy a decir, no vamos a hablar de inflación.
vamos a hablar de una estabilidad de precios, porque con los niveles de variación de precios que estamos acostumbrados, o que venimos acostumbrados en los últimos años, 40, 50%, un 7% sería prácticamente sin variación de precios para nosotros. Para un europeo que está acostumbrado a un 0,7% de variación de precios al año, un 7% es preocupante. Tiene que ser sostenido, o sea, el aumento se tiene que mantener, o sea, no tiene que ser esporádico o exponencial o estacional por la variación de precios de algún producto en un momento determinado y después se vuelve a acomodar. No, tiene que ser un aumento sostenido y ese aumento sea repetitivo, o sea, que se vuelva a dar incremento en el precio periódicamente. No es que decir, no sé, la yerba aumentó un 10% al año por única vez, producto de que no había producción. No, o sea, tienen que darse aumentos periódicos sostenidos y que el precio no se contraiga, no baje. El nivel general de precios indica lo que cuesta un conjunto de bienes y servicios, como decía recién. ¿Sí? El incremento, ¿sí? El incremento va a dar una variación generalizada de los bienes, ¿sí? Pero va a modificar lo que es la variación de los precios relativos. Los precios relativos es decir, puntualmente, comparar cuánto vale un producto en términos de cuántas unidades de otro. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo que, a ver, 2 botellas de coca de 2 litros equivalen a una botella de Fernet, ¿sí? Con la variación y con la variación de los precios en forma distinta, va a hacer que esos precios relativos, esa comparación del precio de una unidad con respecto a otra, no se va a mantener en tiempo, porque varían en distintos valores y hace que esa comparación en precios, tantas unidades de otro, no sea comparable, o sea, se va perdiendo. El índice de precios es un indicador del nivel de precios. ¿Sí? Te dicen, índice de precios nosotros tenemos varios en Argentina. ¿Escucharon hablar del IPC? ¿Escucharon hablar del índice de costo de la construcción? ¿Nunca escucharon hablar de eso? IPC, índice de costo de la construcción. Si bien los dos representan la variación de precios de bienes y servicios, la diferencia entre uno y otro es los bienes y los servicios que está analizando, que está contemplando. El índice de precio consumidor está analizando la variación de los precios de todos los bienes y servicios que consume un consumidor final. En cambio, el índice de costo de la construcción está analizando la variación de los precios que se terminan afrontando lo que es la construcción. Puntualmente, ¿qué costos tiene la construcción? Bien diferenciado. La mano de obra, por un lado, los materiales por otro. ¿Sí? El índice de costo de la construcción es más acotado en su análisis que el índice de precio consumidor. Tiene el índice de precio consumidor, tiene una gran variedad de bienes y servicios totalmente distintos entre sí, los cuales muchas veces, ¿sí? Muchas veces, el índice, o sea, el porcentaje de variación o inflación termina siendo no representativo de lo que varió un producto o un rubro. La inflación está indicada por la subida del nivel de precios, ¿sí? El nivel de precio es una medida ponderada de precios de los bienes y servicios. ¿Sí? ¿Cuáles son los índices? Bueno, decíamos recién, el índice de precio consumidor, el índice de costo de la construcción, y después tenés el intermedio, que tenés índice de precios interno del por mayor, índice de precios básicos del productor, índice de precios internos básicos del por mayor. Bien, ¿lo ven acá? ¿Pueden ver este archivo Excel? Vamos a suponer que sí. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, espero que lo voy a agrandar un poquito porque no se ve bien. Bueno, fíjense, acá tenemos lo que es el índice de precio consumidor. Yo les decía recién que era bastante diverso
su composición, fíjense que tenemos. ¿Cuáles son los rubros que analiza el gobierno nacional? ¿Sí? La variación de precios dentro del índice de precio consumido. Tenemos, fíjense los rubros, ¿no? Para que vean un poco la gran diversidad que hay entre ellos. Alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, prenda de vestir y calzado, vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del hogar, salud, transporte, comunicaciones, recreación y cultura, educación, restaurantes y hoteles, y otros bienes y servicios. ¿Sí? ¿Qué le quiero decir de esto? Bueno, acá tenemos el desagregado, pero teniendo en cuenta el Gran Buenos Aires. A nivel nacional. ¿Es representativo? ¿Es representativo? Puede que no sea representativo el rubro alimento y bebidas, o salud, o equipamiento y mantenimiento del hogar, ¿sí? No sea representativo con respecto al índice de inflación. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos el IPC, te lo voy agrandar un poquito. Fíjense, acá te dice el base, te dice base diciembre de 2016. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que se empieza a analizar la variación de precios desde diciembre de 2016 en adelante. Como se considera como diciembre de 2016 el año, o mejor dicho, el periodo, el mes en el cual se empieza a analizar la variación de precios, se considera diciembre de 2016 como el año base y se considera con un valor de 100. Fíjense que como diciembre se considera el valor de 100, fíjense que después todos arrancan en 103, 104. Bueno, prenda de vestir y calzado de diciembre de 2016 al primer trimestre, perdón, el primer cuatrimestre del 2017 no tuvo variación, por eso se mantiene en 100. A ver si tenemos algunos por debajo de 100, no. ¿Sí? Fíjense entonces cómo la variación es muy cambiante de un periodo a otro. Bien, no tengo... Acá lo tengo, ¿eh? Diciembre de 2016. Fíjense, estaban todos en 100. Acá lo tengo mes a mes. Fíjense cómo va variando. Acá prendas de vestir y calzado bajó. De 100 bajó a 99. O sea, como que bajaron los precios. Habría que ver por qué. Bien. El análisis que le quiero hacer, fíjense, acá llega hasta julio de 2021, no tenemos agosto, que es muy reciente el dato. Bueno, acá sí. Fíjense que acá tenemos la variación, acá lo pueden ver. La variación es del 3%, que este 3% está calculado como el índice de precios a nivel nacional de julio 2021 dividido el mes anterior, junio 2021. Fíjense cómo yo comparo la variación, o hago el nivel de precios de julio, el periodo actual dividido el mes anterior, voy a calcular la variación de precios de ese mes. ¿Sí? Ahora me dice que es un 3%. Bien. De junio a julio me dice que los precios subieron un 3%. ¿Es representativo eso? ¿Es igual para todos? O sea, ¿todos los rubros aumentaron en ese porcentaje? Vamos a ver. Por ejemplo, acá lo tenemos mes a mes. Si yo hago lo mismo, comparando alimentos y bebidas no alcohólicas, me da que la variación es del 3,4%. Fíjense que alimentos y bebidas no alcohólicas está por encima de la media, que es el 3%. Vamos a ver otro, ¿eh? Vamos a analizar. Vamos a ver bebidas alcohólicas y tabaco. Un 3,11%. Prenda de vestir y calzado, un 1,24%. Fíjense, 1,24 es lo que variaron los precios de junio 2021 a julio 2021, en un mes, de prenda de vestir. Entonces está por debajo. Viviendas, un 2,88, está cercano al 3%, pero está por debajo. Y acá tenemos un 2,73, como voy a mostrar algo.
Entonces, cuanto mayor sea la diversidad, la variación, o la separación de la media, que es la inflación con respecto a cada rubro, menos representativo va a ser ese valor del 3% en este caso. ¿Sí? ¿Cómo calculo, por ejemplo, la inflación anual? Y acá calculamos la mensual. Decimos que la variación de precios de un mes al otro fue del 3%. Ayer decían que la inflación de agosto fue del 2,5%. Vamos a sacarlo. 510,40 dividido 498,10. Fíjense, la inflación es del 2,5%, como dijo el gobierno. ¿Cuánto habrá sido la variación de los precios de un año? O sea, de agosto a agosto. Hago agosto 2021, divido agosto 2020. Tengo que la variación de precios, fíjense, fue del 51,42%. O sea, en promedio, de agosto del año pasado, agosto de este año, los precios en promedio subieron un 51,42%. ¿Sí? Algunas cosas subieron más, otras cosas subieron menos. Seguimos. ¿Cuáles son los costos de la inflación? La inflación, o la variación de precios, puede ser anticipada, o sea, uno la puede puede prevenirla, puede notar que estamos entrando en un proceso inflacionario y a veces una inflación anticipada en la cual nosotros no la prevenimos, nos agarra sorpresa y nos ocasiona ciertos problemas estructurales. La inflación anticipada está incorporada en la expectativa y el comportamiento del público antes de que ocurra. ¿Sí? Esta inflación anticipada o esperada tiene distintos costos. O sea, se dice que tiene un costo, el costo de sueles zapatos, porque antiguamente, antes que se ponga de moda lo que es el uso de las plataformas home banking y aplicaciones virtuales o billeteras virtuales o monederos virtuales para realizar todas las transacciones, pago de impuestos, servicios, extracciones, digamos, todo aquello que se considera moneda para comprar y vender cosas, bienes y servicios. Antes, ¿qué se tenía que hacer? Se tenía que ir periódicamente al banco, a la entidad bancaria, a retirar dinero para afrontar las distintas erogaciones o compromisos que uno asumía. ¿Sí? El costo de suelos zapatos se entiende como, en una época en la cual no hay inflación, la gente ¿qué hace? Le depositan el sueldo en su cuenta y directamente lo deja ahí porque no. Es lo mismo que lo tenga ahí, o mejor dicho, es mejor que lo tenga ahí por una cuestión de seguridad, antes de tenerlo en su poder por problemas de algún tipo de inseguridad. Ahora, cuando estamos en un proceso inflacionario, por ejemplo, en el cual tenemos una variación de precio de un 51%, como veíamos recién, la gente va más veces, acude más veces al cajero automático para retirar más dinero, retira menos cantidad de dinero y va más veces a retirar, producto de que va sacando y consume, va sacando y consume para que no se pierda valor su moneda. ¿Sí? Por eso se denomina costo de suelos zapatos. Aumenta la cantidad de retiros, disminuye el monto de cada retiro de dinero. Costo del menú. Ustedes cuando se van de vacaciones encuentran en un montón de lados, están los distintos pizarrones, las distintas pizarras en las cuales te ponen el precio del menú para almorzar, para cenar. Te sale tal comida, tal almuerzo, tal cena, tal combo, te sale tanta plata. ¿Sí? Y el costo del menú, en una época en la cual no hay inflación, significa que vos modificás ese cartel, esa pizarra, una vez al año. ¿Sí? O la modificás no para cambiar los precios, sino para cambiarle el color, hacer alguna modificación que no tenga que ver con precios. Cuando estamos en un proceso inflacionario, periódicamente uno tiene que ir a modificar
esos precios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el costo de sus productos, o mejor dicho, el costo de sus insumos para ese proceso productivo va variando periódicamente, entonces no te queda otra que cambiar lo que es el precio de tu producto. ¿Por qué? Pues si a vos tus costos, el costo de tus productos para producir tu producto, suben continuamente y vos no cambias el precio de venta de ese producto, ¿lo puedes mantener? Sí, lo puedes mantener por un tiempo. Hasta que llega un punto en el cual vos dejás de ganar plata. O sea, dejás de ganar plata y terminás poniendo plata de tu bolsillo, producto de que el costo de hacer ese producto termina siendo más alto del precio de venta de tu producto. O sea, estás ganando un resultado negativo. El costo de menú es el costo que incorporan las empresas en un proceso inflacionario de personas que se dediquen específicamente a lo que son las variaciones de precios. ¿Sí? Un negocio común y corriente, una industria, un comercio, lo que ustedes piensen, en épocas inflacionarias tienen que contratar una persona ¿para qué? Para cambiar precios, para actualizar precios, para estar conectado con los distintos proveedores que le abastecen de mercadería, de bienes, de insumos, para no tener precios desactualizados. ¿Sí? Porque tener precios desactualizados, tener precios desactualizados significa que vos vas a pagar o vas a tener una menor ganancia. ¿Sí? Entonces, el costo de menos significa que las empresas tienen que invertir en sueldos en personas para que tengan los precios actualizados. ¿Sí? Imagínense la simplicidad que tenemos hoy en día con la tecnología del software, que actualizar los precios hoy en día es mucho más fácil que anteriormente. Pensemos un ratito en la década del 90 en el cual no existían los software de gestión, no había sistemas para el cambio automático de lista de precios. ¿Sí? Pensémonos, ubiquémonos en un supermercado, los cuales tenés 1000 productos o más. Tenés que estar periódicamente, todos los días, cambiando los precios. ¿Sí? Periódicamente tenés que ir a la góndola, a cada góndola, para ir modificando los precios. ¿Y cómo hace con eso? Es tedioso, muy, muy tedioso, un costo muy importante que tenés que asumir por una cuestión de la empresa, por una cuestión de un producto, no, por una cuestión estructural, de una cuestión de la economía argentina en ese momento. La variabilidad de los precios relativos, ¿sí? Los precios relativos, como decíamos recién, es cuánto vale un producto en unidades de otro producto, ¿sí? Cuando tenemos en un proceso inflacionario, los precios de ambos productos no suben en el mismo porcentaje y termina ocasionando que se pierda esa relatividad en los precios. O sea, esa comparación de tantas unidades de un producto para adquirir otro producto se pierde con el tiempo porque los precios de ambos no suben en el mismo porcentaje. Las distorsiones impositivas, las normas impositivas generalmente no toman en cuenta lo que es el efecto de inflación. ¿Sí? Dos casos puntuales. El monotributo. ¿Alguien me puede decir cómo funciona el monotributo? ¿Alguien sabe? ¿Escuchó hablar del monotributo? ¿Monotributo? ¿Nunca escucharon hablar del monotributo? ¿Algún familiar de usted que sea monotributista? No. Sí, de las diferentes categorías de monotributo, me parece. Puede ser. El monotributo es un impuesto unificado que vos pagás, bueno, actualmente en la provincia de Córdoba, y no recuerdo Santa Fe, no, Santa Fe todavía no, pero en la provincia de Córdoba vos pagás un único monto y ya pagás un aporte jubilatorio, un aporte de la obra social, que después no te alcanza para nada porque la obra social te cobra aparte, otra partecita de eso va al pago de los compromisos impositivos, una cuarta parte es el pago de rentas o de ingresos brutos provincial, y una quinta parte del pago de la tasa de comercio e industria de la municipalidad en la cual vos estás registrado. ¿Sí? Vos pagás un único monto por todo. ¿Cuál va a ser el monto que va a pagar? Va a depender de la facturación que vos tengas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si vos vas a pagar un monto del monotributo de acuerdo a las distintas tablas, de acuerdo a las distintas categorías del monotributo que hay, que van a estar diferenciadas según los volúmenes de facturación anual? ¿Sí? La categoría A, la facturación anual creo que es 360.000 pesos, o sea, siendo categoría A vos podés facturar hasta 360.000 pesos, después si factura más te pasa a la otra. Entonces,
¿Qué pasa en una economía si tenemos variación de precios? ¿Sí? Y esos límites de facturación para cada categoría periódicamente no se modifican. ¿Sí? Vamos a suponer el caso puntual que vimos recién de agosto a agosto. La variación de precios fue de un 50%. ¿Sí? ¿Y qué pasa si vos de un periodo a otro tenés que facturar un 50% más, no producto de que vendiste más, no producto de que te fue mejor económicamente, no porque te fue mejor en la actividad, sino porque te variaron los precios y tuviste que, vendiendo lo mismo, tuviste que facturar más producto de que tenés un proceso inflacionario. ¿Sí? Si esas tablas, esos límites no suben en la misma proporción que sube la inflación, vos cada vez vas a estar subiendo más, vas a estar subiendo de categoría en categoría, pero no porque te va bien, sino que te está arrastrando lo que es la inflación. ¿Sí? El impuesto a la ganancia es muy similar. Vos vas a pagar un porcentaje, una alícuota del impuesto a la ganancia de acuerdo a la categoría en la cual vos caigas producto de la ganancia imponible. Ahora, si vos cada vez tenés que vender más para no quedar atrasado con los precios producto de la inflación, no significa que vos ganaste más. Significa que tuviste que vender más producto de que no perder dinero con inflación. Entonces, si tampoco utilizamos esas tablas de impuesto a la ganancia, se termina perjudicando al contribuyente porque va a pagar un mayor porcentaje de impuestos de lo que debería pagar y se termina beneficiando ¿a quién? El Estado. Al Estado no le conviene, o sea, vamos a ser realistas. Al Estado no le conviene cambiar las categorías de monotributo y no le conviene cambiar la tabla del impuesto a la ganancia. Al no cambiarla, va a haber gente que cada vez va a pagar más impuestos y el Estado va a recaudar más. La inflación no anticipada es aquella que toma por sorpresa al público y termina provocando distorsiones debido a su imprevisibilidad. ¿Sí? Los efectos son: redistribuye arbitrariamente la riqueza, provoca desplazamiento de ingreso y riqueza, y puede llevar a tomar decisiones erróneas. Bueno, los costos sociales son desplazamiento de riqueza de acreedores hacia los deudores. Vamos a suponer que yo le presto 100.000 pesos a Hernán, ¿sí? Te agarro balín, Hernán. Te presto 100.000 pesos a vos, Hernán, y durante un año yo te lo presto y vos de acá a un año me devolvés los 100.000 pesos. ¿Sí? Yo confío en vos, tenemos una cierta amistad, y vos, yo te presto los 100.000 pesos, y vos de acá a un año me devolvés 100.000 pesos. ¿Está bien que yo le cobre interés a Hernán o que no le cobre? Por mí está bien. Bien. ¿Y para mí? ¿A mí me conviene no cobrarte interés? ¿O estoy perdiendo dinero? No, pero en este país no te conviene, digamos. Más teniendo en cuenta lo que es el concepto de costo de oportunidad. Un segundito, ¿no? Esperen. Se acaba de cortar la luz. A ver. Aquí volvimos. Volvió la luz. Vamos a suponer que yo le presto los 100.000 pesos a Hernán. Hoy, con esos 100.000 pesos, ¿qué puedo comprar? ¿Qué podemos Una comprar? moto, Una moto. hasta ahí nomás. ¿Qué moto? ¿Qué modelo? Una Honda 110. Una Honda 110 yo puedo comprar con 100.000 pesos. Bien, bárbaro, perfecto. Hernán de acá a un mes, perdón, de acá a un año me devuelve los 100.000 pesos. Agradecido, me dice gracias, profe, yo le digo gracias. Me devuelve los 100.000 pesos. Bien. La variación de precio fue del 52%, por ejemplo, de agosto a agosto. ¿Yo voy a poder seguir comprando esa moto?
En vez de comprar la Honda 110, capaz que me compre, no sé, una bicicleta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo mermó, o sea, disminuye el poder adquisitivo de ese dinero. Entonces, ¿le tengo que cobrar interés a Hernán o no? Si no le presto los 100.000 pesos a Hernán, ¿qué puedo hacer con los 100.000 pesos? Le puedo poner un plazo fijo. El plazo fijo me paga un 38% anual. Ponele. ¿Me conviene poner la plata en un plazo fijo? Sabiendo que la variación de los precios de los productos suben un 52%. ¿Qué hago? ¿Qué harían Y ustedes? no, o te conviene invertirla en el producto, en el stock, si tienes un negocio, por ejemplo. ¿Te conviene invertir en mercadería? De ahí el famoso dicho de muchos comerciantes, muchos industriales que te dicen, yo invierto en stock. ¿Sí? Vos escuchás hablar y te dicen, no, yo invierto en stock. Vos decís, ¿cómo? No, invierto en stock. ¿Por qué? Invierten en stock, compran materia prima, mercadería, depende si es una industria o un comercio, hacen un esfuerzo y lo pagan hoy, pero saben que eso que compran hoy, en el caso de un comercio, lo van a vender de acá a 5 meses, o si es una industria, lo van a usar de acá a 3 meses, y el costo de reponer ese producto de acá a 3 o 5 meses va a cambiar. Entonces vos, por ejemplo, ¿no? Vamos con el caso de un comercio. Yo tengo una remera que la compro en 1.000 pesos, que la pago a mi proveedor y la vendo en 2.000. ¿Sí? Saquemos de lado el efecto estacional, la temporada de la remera, ¿sí? Una remera. Yo la compro hoy y la pago 1.000 pesos. Esa remera hoy yo la estoy vendiendo en 2.000. ¿Sí? Le estoy marcando un 100%. O sea, lo multiplico por 2 para venderlo al público. Ahora, esa remera yo la compré hoy, pero en realidad tengo la previsión de que la voy a vender de acá a 5 meses. ¿Por qué? Porque compré otras remeras antes que la voy a vender durante estos 5 meses. Cuando yo le venda esa remera, el costo de volver a comprarla no va a ser, vamos a suponer que no va a ser 1.000, va a ser 1.500. ¿Sí? Entonces yo para vender a esa remera, siguiendo el criterio que le marco el 100%, lo multiplico por 2, no la voy a estar vendiendo en 2.000. Voy a ser 1.500 lo que vale por un 100% o por 2, lo voy a estar vendiendo en 3.000. Entonces voy a decir, ¿cuál es tu ganancia en ese caso? Tu ganancia en ese caso va a ser, vos la vendés en 3.000 en la remera y tuviste un costo de compra de 1.000 pesos. O sea, le ganaste un 200%. Le ganaste 2.000 pesos, en un ejemplo sencillo que le estoy dando, ¿sí? Y le terminas ganando plata y terminas cubriéndote de la inflación. Es más redituable que, sin desmerecer, prestarle la plata a Hernán, que no te va a pagar intereses, sin desmerecer poner la plata en un plazo fijo, te rinde mucho más. ¿Sí? Y más y sabiendo que ese rubro puntual varía o tiene un porcentaje de variación mayor que el porcentaje de inflación. ¿Sí? Veíamos recién que las bebidas alcohólicas tenían un porcentaje de variación mayor a lo que es la media de la inflación. Aparte, supónganse, ponemos una distribución de bebida alcohólica. Se va a consumir, a la larga se consume, la gente no son productos estacionales. Es algo que vos me hablés de productos puntuales en los cuales compraste y son de una cuestión de temporada, de moda, que en algún momento se deja de consumir eso y bueno, te quedaste con una inversión al vicio que no lo va a poder vender. Entonces, desplazamiento de la riqueza de acreedores hacia los deudores. ¿Sí? Yo le presto los 100.000 pesos a Hernán. El que sale ganado, el que termina teniendo una ganancia es Hernán, porque Hernán con esos 100.000 pesos va, se compra la Honda 110, de acá a un año me devuelven los 100.000 pesos y yo, que en su momento hoy tenía la posibilidad de comprar la Honda 110, me termino comprando una bici y Hernán pasa con la moto y me saluda y me dice chao. Entonces se termina trasladando lo que es la riqueza del acreedor hacia el deudor. ¿Sí?
Por eso, cuando tenemos épocas inflacionarias, ¿sí? Estamos en procesos inflacionarios, las tasas de interés suelen ser muy altas en comparación a un plazo fijo. Entonces, puedes decir, ¿por qué? Porque también la gente se tiene que cubrir de la pérdida de valor de ese dinero y a su vez ganar plata. Los perceptores de renta fija se verán afectados. Bueno, no sé si alguno de ustedes tiene un trabajo fijo, los cuales tiene una retribución mensual, ¿sí? Pero una persona que, vamos a suponer puntualmente, todos los meses tiene una retribución de 50.000 pesos. En el mes 1 el primer mes tuvo una ganancia de 50.000 pesos, pagó de alquiler 20.000, gastos de comida 10.000, esparcimiento 10.000 más, le quedó una ganancia de 10.000. ¿Sí? El segundo mes le sube el alquiler de 20 a 25.000, gasto de comida pasó a 15.000, ya tenemos 40.000, y 25.000, 15.000, ya tenemos 40.000, y 5.000 pesos de gasto de esparcimiento, ya 45.000 contra 50, ya tu ganancia pasó de 10.000 a 5.000. Entonces, si no se actualizan los valores o las rentas fijas, el costo de vida cada vez sube más y cada vez vas a estar quedando o reduciendo tu ganancia, tu utilidad o tu ahorro, hasta llegar a un punto en el cual tu nivel de ingreso no te alcanza para satisfacer las necesidades básicas. Porque hoy se habla mucho de que un 50% de las personas están por debajo de la línea de pobreza. Porque el incremento de los precios fue mayor que el incremento de las retribuciones. Entonces cada vez hay más gente que está por debajo de la línea de pobreza porque no pueden con su ingreso incrementarse en mayor proporción de lo que se incrementan los costos de vida. Entonces cada vez hay más gente que termina quedando por debajo de la línea de pobreza. El Estado es el gran beneficiado de la inflación. Bueno, por dos sentidos. Recién he hablado de al no actualizar los impuestos, ¿sí? Cada vez termina logrando que más gente pague impuestos, ¿sí? Más gente pague sus tributos, entonces el Estado recauda cada vez más. Por otro lado, el Estado es el peor pagador de todos, comercialmente hablando, es el que peor paga, entonces termina comprando un determinado mes y termina abonando esa compra a los 60, 90 o 120 días de esa operación. ¿Qué pasa? Lo termina pagando a los 120 días, por ejemplo, con recursos que juntó a esos 120 días y está pagando algo que compró hace 120 días con dinero que juntó en ese momento. En ese momento tiene una variación de precios de, vamos a suponer, un 10%, un 15%. Entonces el gran beneficiado es el Estado en todo esto. Es un impuesto encubierto porque te va comiendo poder adquisitivo de tu dinero. Es el aumento del costo del dinero, ¿sí? ¿El costo del dinero cuál es? Digamos, ¿cuál es el costo para que yo obtenga dinero? El interés, ¿sí? El precio que le tengo que pagar a un banco, a una financiera, a una cueva, a un usurero para hacerme dinero. Cuanto mayor sea el porcentaje de inflación, mayor va a ser el interés que voy a tener que pagar. ¿Por qué? Porque la financiera, la cueva, el banco va a tener que cubrirse de la inflación y a su vez tener una ganancia. Y la inversión se va a ver totalmente desalentada. O sea, en épocas inflacionarias, en el caso de Argentina, en el cual tenemos una inflación del 52% anual, ¿qué ánimo voy a tener yo como inversor de hacer un complejo de departamentos? ¿Sí? Primero porque yo no puedo prever nada, o sea, no puedo planificar nada porque con la gran variedad de precios, la gran variación de precios, no puedo planificar nada concreto porque hay mucha volatilidad. Clasificación de la inflación. Según el grado de intensidad tenemos una inflación baja, galopante, o hiperinflación y deflación. Una inflación baja es lenta y predecible y estamos hablando de una tasa de inflación anual de un dígito, ¿sí? Eso es lo que viven generalmente el resto de los países de Sudamérica están viviendo
vivieron el año pasado, salvo Venezuela, la mayoría de los países europeos tienen una inflación baja. Una inflación galopante, estamos hablando de que acá ya empezamos a tener, aparte de la variación de precios, ya va acompañado con distorsiones económicas, y la tasa de inflación anual ostenta entre 2 y 3 dígitos. ¿Sí? Y en este tipo de clasificación estaría Argentina hoy en día. La hiperinflación, bueno, acá es un caso extremo, está acompañado por otros problemas, ¿sí? Ya tenemos conflictos económicos, políticos, sociales, ¿sí? Y generalmente estamos hablando de una inflación, una tasa de inflación mensual del 50%. Y deflación viene acompañada de una caída en la actividad económica, viene acompañado de un empobrecimiento de la actividad económica, o sea, se estanca puntualmente la actividad económica y eso hace que no haya consumo, no haya producción, se paralice puntualmente la economía y hace que los precios disminuyan. Las tasas de inflación en estos casos de deflación son negativas, o sea, no es que suben los precios, sino que disminuyen. Otra clasificación de inflación tenemos según los factores causales o según las causas de demanda, de costos, estructural y monetario. La inflación de demanda surge del aumento del gasto nacional. ¿Sí? Cuando hablamos de gasto nacional está compuesto de el consumo más la inversión más el gasto público. ¿Sí? Consumo privado más inversión más gasto público. Bueno, sumado la diferencia de la balanza comercial. Si sube la cantidad de dinero que hay en circulación, va a hacer que suba el precio. O sea, si sube la cantidad de dinero que hay circulando, va a hacer que se incremente el precio de los bienes y servicios que hay en esa economía. Inflación de costos. Nosotros tenemos recursos que incorporamos a un proceso productivo que da como resultado bienes y servicios. Esos bienes y servicios son los que van a adquirir los consumidores para satisfacer sus necesidades. ¿Sí? Si yo como comerciante, como industrial, tengo incremento en el costo de los recursos que incorporo al proceso productivo, tengo dos opciones. O mantengo el precio de los bienes y servicios en el precio que tienen, ¿sí? Eso va a ocasionar que gane menos dinero o no gane. O bien, que traslade ese incremento, esa variación de precios de mis recursos en el proceso productivo a el precio de los bienes. ¿Sí? Generalmente todo lo que hacen, ¿qué hacen? Suben los costos de sus productos, que se incorporan en el proceso productivo, suben el precio de los bienes y servicios. ¿Sí? Fíjense, el costo unitario se determina con el costo de cada uno de los recursos. ¿Sí? En este caso sería un valor de 100. Y sobre eso se le aplica un porcentaje que me va a dar el precio unitario. La inflación estructural, bueno, acá la causa de esto radica en desajustes sociales, sectoriales, y un ejemplo puntualmente tiene que ver con el cepo de la exportación de la carne. ¿Sí? ¿Escucharon hablar del cepo de la exportación de la carne en estos días, en estos meses? El gobierno, ¿sí? Los productores agropecuarios, ganaderos puntualmente que exportan, ¿sí? Que venden el ganado al exterior, tienen la posibilidad de ganar más plata con producto de los precios internacionales de la carne y la variación del tipo de cambio. ¿Sí? Cuando vos te limitan o te prohíben exportar o vender afuera, ¿vos qué vas a hacer? Si vos vendés internamente ese producto, vas a pretender venderlo a un precio mayor para contrarrestar la ganancia que no puedes obtener, producto que no puedes exportar. Entonces, ese productor, ¿qué hace? Presiona para que internamente le paguen un precio mayor de lo que le venían pagando, pues si no, va a hacer todo lo posible e imposible para venderlo fuera. Y la inflación monetaria tiene que ver, obviamente, con el incremento de la oferta monetaria, ¿sí? Puntualmente tiene que ver con la emisión monetaria. Si yo emito dinero, si el Banco Central emite dinero y cada vez emite más dinero, termina haciendo que haya más dinero en circulación de la cantidad de bienes y servicios que hay en la economía, entonces hace que esos precios de esos bienes y servicios cada vez sean mayores, entonces termina provocando un proceso inflacionario. Medidas antiinflacionarias,
generalmente se da una combinación de políticas económicas que tienen que ver con el tipo de cambio. Argentina es un país en los cuales parte de sus costos dependen del exterior, o sea, son parte de sus costos de cada proceso productivo, tiene incorporados materias primas o insumos que vienen del exterior, ¿sí? Producto del comercio internacional, en el cual te conviene más comprarlo afuera de hacerlo internamente. Entonces, tenés que atacar o tenés que controlar lo que es el tipo de cambio. El presupuesto fiscal es otra de las políticas o de las medidas antiinflacionarias, producto de que si vos lográs un presupuesto fiscal y lográs una equidad fiscal, no va a tener que financiar ese déficit fiscal, y una de las formas de financiar es la emisión monetaria. Controlar la oferta monetaria, o sea, controlar que no haya tanto dinero en circulación. Y controlar la oferta monetaria producto digamos, en vez de seguir incorporando dinero en circulación, quitar dinero circulando a veces es malo. O sea, termina provocando que se restrinja mucho la actividad económica y se empiece a ver un proceso de recesión económica. Por eso también hay que medirlo eso. Y controlar los salarios y los precios, en el sentido de que los salarios generalmente son un costo importante o medianamente importante lo que son los precios de los productos. Cualquier producto que se realiza, una parte de los costos para realizar ese producto tiene que ver con el salario, con el pago de los sueldos de los operarios y de los empleados que trabajan para la confección de ese producto. Si yo no controlo esos salarios, si yo lo dejo subir, va a hacer que suban el costo de ese producto y se termine trasladando en un mayor precio de ese producto. Clave de las medidas antiinflacionarias. Primero, que tengamos la aceptación del público, ¿sí? Y segundo, que pueden ser medidas restrictivas o expansivas, ¿sí? Algunas que incrementen el consumo, que incrementen la producción, y otras que restrinjan el consumo y la producción. Bueno, proceso inflacionario en Argentina, tuvimos el Rodrigazo, que el objetivo era sincerizar la economía. Esto fue muy similar a lo que pasó en el gobierno Macri, en el cual, ¿qué se produjo? Se produjo una devaluación de la moneda, ¿sí? En un porcentaje mayor, un incremento de los servicios y los transportes, una suba del precio del combustible, pero ¿qué pasa? Los salarios de las personas, de los ciudadanos, se incrementó en menor porcentaje de lo que se incrementó todo lo otro. Entonces el poder adquisitivo del dinero se vio totalmente perjudicado, producto de que aumentaron todos los costos de vidas en un porcentaje mayor de lo que aumentaron los salarios. El programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía, que fue durante el gobierno militar, ¿sí? Apuntaba a combatir la inflación, la deuda externa y la recesión, ¿sí? Se produjo un cambio en el PBI y se dio la famosa tablita de Martínez de Oz, ¿sí? Martínez de Oz era el ministro de Economía, en el cual te decía que la economía se funcionaba en base a una tablita. O sea, ¿qué te decía? Que esa tablita te decía que en tal periodo, ¿sí? O en tales periodos, se permitía un incremento de precio en tal porcentaje de toda la economía, ¿sí? Entonces, si vos eras un comerciante o un industrial y sabías que tu producto iba a estar autorizado su incremento de acá a 2 meses, ¿vos qué ibas a hacer? Durante estos meses ibas a vender lo menos posible, ibas a fabricar mucho, ibas a comprar mucho de ese producto, pero ibas a vender poco. ¿Para qué? Para venderlo de acá a 2 meses, cuando ya te autorizaban ese incremento de precio. O sea, te guardabas la oferta de esos productos hasta que haya un incremento de precio autorizado, producto de que de esa forma vos ganás más plata. El plan austral es un cambio en el signo monetario, un desagio, o sea, un congelamiento de los precios, quitarle ceros al billete, y eso, congelar los precios, termina provocando que cuando vos liberas esos precios, el incremento de esos precios que estaban congelados
se incrementen en mayor proporción producto de que quieren recuperar todo ese tiempo que estuvieron congelados y más. Eso fue algunos de los ejemplos de los procesos inflacionarios en Argentina. Hay muchos más, pero bueno, opté por algunos, los más conocidos. Y bueno, no sé si tienen alguna duda de inflación. Esto sería todo todo el tema de inflación, que entraría para el segundo parcial. No los quiero cansar, sé que quieren estudiar para mañana, así que bueno. Si tienen alguna duda, digan ahora, si no, mañana nos veremos 17:45 en la facultad. Bueno, gente, nos vemos mañana a las 17:45. Que anden bien, cualquier cosa, cualquier consulta, duda, me escriben, no hay problema. Nos vemos mañana. Bueno, profe, nos Profe, nos vemos. vemos. Chao, profe, Nos gracias.